Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Es el pueblo del Señor aquí en la tierra. Nuestra gran misión es predicar el Evangelio, dar a conocer que Cristo pronto volverá. Pero ¿cómo lo haremos, Señor? Si en nosotros no existe la unidad. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, una misión. Que cuando tú vengas no estemos separados. Únenos, Señor, en un solo corazón. Hemos todos recibido algún talento. Son los dones que Él nos dio aquí en la tierra. Nuestra gran tarea es demostrar amor al mundo, expresar con hechos el amor del Salvador. Pero ¿cómo lo haremos, Señor? Si en nosotros no existe ese amor. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, una misión. Que cuando tú vengas no estemos separados. Únenos, Señor, en un solo corazón. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, una misión. Que cuando tú vengas no estemos separados. Únenos, Señor, en un solo corazón. Únenos, Señor, en un solo Un saludo en el Señor, hermanos, amigos, gracias por estar aquí presentes, aquí en su programa de meditación. Es un placer estar, la verdad es que lo es un placer estar aquí con ustedes. Y el placer es que nos reunimos aquí, es una bendición que experimento cada vez que estoy con ustedes y quiero creer por fe que así es también en su experiencia. Este programa es para que podamos reflexionar en nuestra vida que ha transcurrido en una semana y ver y evaluar cómo estamos, cómo están las baterías espiritualmente, nuestra moralidad, nuestro crecimiento en el Señor y cuál es nuestra condición, porque debe ser una condición que se eleva y ennoblece en el Señor. Por lo contrario, si no es así, bueno, ojalá que uno de los temas aquí presentados pueda ser esa invitación como esa motivación espiritual
para poder llegar a donde el Señor desea que lleguemos. Nuestro pensamiento antes de entrar a nuestro tema de hoy está en el libro de Salmos. En el libro de Salmos, capítulo 32. Dice así en el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9 dice, pero no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida para que no lleguen a ti. Así que el Señor promete darnos entendimiento, fijar sus ojos sobre nosotros, ayudarnos como individuos e hijos de Él. Pero también nos dice, no seamos como los caballos o los mulos, tercos y necios. Seamos personas que son sensibles a la voz divina, al mensaje de Dios, a la obediencia de su palabra, por amor a Él. Si me amáis por amor, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orarnos sin antes recordarles, si tienen su cuaderno de notas, si tiene a mano sus marcadores, su lapicero o su pluma para tomar notas, o alguna de las cosas técnicas y modernas en la cual usted lo pueda hacer. El punto es, registre, tome notas de lo que compartimos, subraye, si tiene sus libros literalmente ahí a mano, o hágalo en su computadora, en su tableta, como usted guste, pero hagámoslo, porque es una manera en que nos recordamos lo que estudiamos y podemos regresar y estudiarlo nuevamente. Con esto en mente, vamos a arrodillarnos y pedir la bendición del Señor para el estudio. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por llegar nuevamente a este lugar, poder estar aquí y transmitir para su pueblo verdad, verdad oportuna, verdad que hace libre, verdad que inspira, verdad que hace que renovemos nuestros votos y en Cristo encontremos nuevas fuerzas, nuevas energías, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos planes, nuevos proyectos, y con su ayuda caminar en ellos. Bendiga el tema de esta hora. Ayúdenos a apreciar lo que usted nos da y que no seamos tercos y necios como los caballos o los mulos que tienen que ser reprimidos, controlados a la fuerza. Padre, bendiga a cada oyente, niños, jóvenes, adultos, hermanos y hermanas de edad, que el mensaje pueda ser de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo se encuentra hoy? Deseo en el Señor de que muy contentos, alegres de poder estar nuevamente aquí y poder compartir estas preciosas y lindas verdades que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ir directamente al libro que estamos utilizando como libro de texto para nuestras reflexiones, Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas por el pastor Waggoner. Y el tema hoy se titula Otro Evangelio. ¿Será que hay otro Evangelio? ¿Será posible que estando dentro del pueblo podamos estar recibiendo otro evangelio y compartiendo otro evangelio? Hoy vamos a analizar Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, específicamente el 7, pero combinándolo con el 6, que dice: Me maravillo que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio,
Y no es que haya otros, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que la parte que vamos a analizar está en la parte final del versículo 6 y el versículo 7. La palabra de Dios entonces nos dice que algunos se han apartado del verdadero evangelio a otro. Y esto era lo que estaba pasando con los Gálatas. Lamentablemente veremos que también está ocurriendo con muchos de nosotros. Así que hermanos, ya tienen sus libros a mano. Síganme entonces en la lectura. Dice aquí en Romanos capítulo 1 versículo 16, dice: el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. El poder radica en el evangelio y tiene el poder de salvar a todo el que cree. Dios mismo, dice el pastor Wagner, es poder. Así que la separación de Dios significa separación del evangelio de Cristo, que es el poder de Dios. Cuando uno se aparta del Señor, se aparta del poder. Cuando uno se aparta del evangelio, se aparta de Cristo, se aparta de Dios. A nada puede llamarse el evangelio a menos que profese ofrecer salvación. A nada puede llamársele ¿qué? Evangelio a menos que ofrezca salvación. Yo le pregunto, ¿conoce usted, conozco yo el verdadero evangelio? ¿O será que lo hemos perdido de vista? ¿Será necesario que tenemos que reaprender qué es el evangelio? Algo bien básico. Así dice que a nada puede llamarse el evangelio a menos que ofrezca salvación a los que la buscan. Aquello que profese no ofrecer nada sino la muerte no puede ser llamado evangelio. Por lo tanto, el evangelio, dice el pastor Wagner, significa nuevas gozosas. También significa buenas nuevas. Y, además de esto, una promesa de muerte difícilmente cubre esta descripción. Así que ninguna de las cosas que ofrezca fuera de lo que sea salvación puede ser el evangelio, porque una promesa de muerte no puede proveer la salvación como lo hace el evangelio, que significa nuevas gozosas como buenas nuevas. Para que una doctrina falsa pueda pasar como el evangelio, oigan bien esto ahora, para que una doctrina falsa pueda pasar como el evangelio, debería necesariamente pretender ser esta el camino de la vida. De otra manera no podría engañar a ninguna persona. Así que si el evangelio son buenas nuevas, es vida, es salvación, y nada fuera de esto puede llamarse evangelio, para que algo sea llamado otro evangelio, tiene que prometer algo similar. ¿Y cuánto no hay de eso hoy a nivel religioso mundialmente? Sin embargo, dice aquí, hermanos y hermanas, es evidente entonces que los Gálatas habían sido seducidos por algo que les prometía vida y salvación. Cuidado con eso, porque la historia se puede repetir. Claro que el evangelio son buenas nuevas, es salvación, rescate, es gracia, es la oportunidad de tener lo que no teníamos. Vida, vida en Cristo, vida en Dios, vida eterna. Pero de igual manera, para que algo sea llamado otro evangelio, aunque sea falso, tiene que traer una promesa también de vida. Y a esto fue lo que le pasó a los Gálatas. Habían sido seducidos por algo que les prometía vida y salvación. ¡Wow! Pero a través de otro poder que no era el de Dios, es a saber, su propio poder. ¡Wow! Ni siquiera la del diablo. Así que otro evangelio en el caso de los Gálatas era que no era del poder de Dios, no era la salvación de Dios, no era algo que venía directamente de Él, sino era de otro, el poder del yo, el poder de las normas, el poder de las reglas, el poder de yo creo, yo veo, yo hago. El yo del evangelio en cada uno de los que no dependen del evangelio de Cristo.
Y veremos que ese era el problema con los Gálatas, que establecieron su propio evangelio como fuente de ellos mismos. Así que no estaban mal en creer que les prometía vida y salvación, pero equivocadamente. Yo le pregunto, ¿está usted seguro que el evangelio que tiene es el evangelio que salva? ¿O es su evangelio? El evangelio que yo tengo y predico y vivo es el evangelio que salva, que restaura, que reforma, que reaviva, que transforma, que da otra oportunidad, que renueva al ser humano y lo eleva. ¿O es ese evangelio espurio de yo trato, de yo hago, yo ya hice, yo lucho, yo esto, yo lo otro, yo, y yo? Cuidado, porque esos son los síntomas del evangelio propio, del evangelio falso, del evangelio que no es de Dios. ¿Cuál es su evangelio, hermano y hermana? ¿Cuál es mi evangelio? ¿Será que como los Gálatas también nosotros ya nos alejamos de Dios, ya nos alejamos del llamado y ahora estamos en otro evangelio? No queremos contradecirnos, pero la salvación no está en la obediencia, la salvación está en el evangelio, en Cristo. Y debido a que agradecemos y le amamos, obedecemos. No porque vamos a salvarnos por medio de la obediencia o de los reglamentos o de las normas. Es evidente entonces que los Gálatas habían sido seducidos por algo que les prometía vida y salvación, pero a través de otro poder que no era el de Dios, es a saber, su propio poder. Este otro evangelio era solo un evangelio humano. Reflexionemos. ¿Qué evangelio vivimos esta semana? Si usted vivió con una carota bien fea, aparte de que algunos somos feitos, y un genio, y una actitud de crítica y de juzgar a los demás y de pedir que hagan o deshagan, eso no es el evangelio de Cristo, hermanos. No puede ser. El evangelio de Cristo te hace responsable y te da a ti la oportunidad de restaurarte, levantarte y hacer lo que debes de hacer personalmente. Y en vez de andar todos enorgullecidos y creídos, en vez de estar a todos ordenando qué hacer y no hacer, uno se preocupa de que uno esté en el evangelio, viviendo el evangelio, predicando el evangelio, practicando el evangelio. Se impone entonces la pregunta, dice el pastor Waggoner: ¿cuál es el evangelio verdadero? Porque si ellos estaban siguiendo un evangelio humano, el propio, entonces ¿cuál es el verdadero? ¿Es el que Pablo predicaba o el que los otros hombres le habían traído? Por consiguiente, vemos que esta epístola debe ser sin duda una enfática presentación del verdadero evangelio o en contraposición de cualquier otro evangelio falso. Así que si usted quiere conocer el evangelio, podemos conocerlo por medio del libro de Gálatas, porque si él está corrigiendo el mal de que los Gálatas estaban siguiendo otro evangelio, allí debe de estar el evangelio que ellos necesitaban, del cual se habían ido. Usted y yo podemos, y como hemos estado viendo, todos estos temas, todas estas series de meditación y reflexión que hemos tenido en los últimos viernes, las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, el mensaje de justificación de 1888, ¿qué fue lo que Dios trató de restaurar en 1888? El verdadero evangelio. Quiere decir que desde 1888 para acá, la iglesia ha estado tratando de seguir otro evangelio. Y es otro evangelio el que hemos estado tratando de seguir y practicar. Por eso es que la epístola se propone presentarnos el verdadero evangelio en contraposición con cualquier otro evangelio falso. Así como Jesucristo es el poder único de Dios y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, así también solo puede haber un evangelio de Dios, evangelio que es poder, y de él solamente. Salmo 62, versículos 9 al 11. Una ficción no es en realidad nada. Una máscara no es un hombre. Así, este otro evangelio al que los Gálatas habían sido seducidos era solamente un evangelio pervertido al que los Gálatas habían sido seducidos a una impostura, un fraude, y no el evangelio verdadero. Hermanos, dice claramente que
Una ficción no es realidad. Una máscara no es un hombre o una mujer. Yo quiero invitarles que de verdad analicemos esto, porque podemos ser una cosa fuera de la casa, en la misma iglesia es bien fácil profesar algo, pero en nuestros hogares, cuando estamos solos con nuestra familia o personalmente en lo más íntimo, ¿estamos claros y con libertad podemos enfrentar las escrituras? ¿O tenemos una máscara? ¿O es una ficción el evangelio que vivimos? Porque fuera de esto, eso sería falso. Algunas versiones de la Biblia, dice aquí el pastor Wagner, presenta los versículos 6 y 7 de la siguiente manera, hablando de Gálatas 1. Me maravillo de que tan pronto os paséis a otro evangelio. No es que haya otro. Eso dice una versión. Otra versión dice, si no hay otro evangelio ahora, no podría. O mejor dicho, el pastor Wagner dice, si no hay otro evangelio ahora, no habría podido nunca haber habido otro, porque Dios no cambia. Así que el evangelio que Pablo predicaba a los Gálatas y Corintios, cuando dice en Hechos capítulo 10, 43, Jesucristo a este resucitado, 1 Corintios capítulo 3, era el evangelio predicado por Enoc, Noé, Abraham, Moisés e Isaías. De él dan testimonio todos los profetas de que todos los que creen en él reciben el perdón de los pecados por su nombre. Así que Dios no cambia el evangelio, dice aquí el pastor Wagner, que predicó Enoc, Noé, Abraham, Moisés e Isaías, es el mismo que salva en la era cristiana. De él, de este evangelio, dan testimonio todos los profetas de que todos los que creen en él reciben el perdón de pecados por su nombre. Así que cualquier tema, cualquier estudio que se tenga, el verdadero evangelio va a predicar el mismo evangelio que salva. Un evangelio que trae vida, como allá con Adán y Eva, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Isaías y todos los profetas, según Hechos capítulo 10, versículo 43. ¿Qué evangelio se está predicando hoy, hermanos? ¿Qué evangelio estamos recibiendo? ¿Qué evangelio estamos digiriendo? ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿El mismo que predicó Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Isaías y los profetas? Espero que su respuesta sea que así es. Si cualquier hombre o aún un ángel del cielo predicara otro evangelio diferente al que Pablo predicaba, se acarrearía sobre sí mismo una maldición. No hay tal cosa como una norma doble de moral para juzgar el bien y el mal. Aquello que traería consigo una maldición en este tiempo hubiera producido los mismos resultados 5,000 años atrás. El camino de la salvación ha sido exactamente el mismo en cada época. El evangelio le fue predicado a Abraham, según Gálatas 3, versículo 8, y le fueron enviados ángeles. Los profetas predicaron el evangelio, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 y 12. Pero, si el evangelio predicado por ellos hubiese sido diferente al predicado por Pablo, ellos habrían sido acusados de eso. Mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? Yo no sé por qué mucha gente trata de establecer, o mejor dicho, sí sé ahora porque hay otro evangelio que no es el evangelio. Tratan de establecer sus normas, sus criterios. Ellos se quieren hacer norma de cómo deben de vivir los demás, en cómo vestir, comer, pensar, etcétera, etcétera. Aún se meten en el matrimonio y le dicen, hagan o deshagan. Qué pena, de veras. Porque el evangelio de Cristo es un evangelio personalizado, es un evangelio individual, es un evangelio que está para todos, pero es el mismo que salva desde el principio hasta el fin. No hay otro evangelio. Los otros evangelios han llevado a la gente a perderse, como le ocurrió a Eva al desobedecer a Dios. Como le ocurrió a Caín, miren lo que hizo, mató a su hermano. Y así sucesivamente muchos, a través de las edades, fueron diferentes a Enoc por querer profesar otro evangelio.
Así pasó en los días de Isaías, en los días de Jeremías. Se produjo otro evangelio que no era el de Dios a través de sus profetas. Así pasó en los días de Juan el Bautista, en los días de Pablo, en los días de Cristo, en los días de Lutero. Así pasó en los días de Miller, así pasó en los días de la hermana White, en los días de John C. Waggoner y en nuestro tiempo presente. Si hay un evangelio verdadero, lamentablemente surge un falso, pero ahora más que nunca hay muchos evangelios falsos. Y todos poniendo normas y reglas y esto y lo otro para ser salvos. ¿Debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios? Sí, no para ser salvos, sino en agradecimiento a la salvación que hemos recibido a través del verdadero evangelio en Cristo. Por lo tanto, hermanos, Dios no cambia. No cambia. El evangelio de hace 5,000 años es el evangelio de hace 3,000, de 1,000 y de 500 años, como el de hace 100 años y como el de hace una hora y un día. Pregunta: ¿por qué debería ser acusado aquel que predicara un evangelio diferente? Respuesta: porque él sería el instrumento para atraer a otros a la maldición, al guiarlos a confiar para su salvación en aquello que profesa tener poder, pero sin poseerlo. Como los Gálatas estaban siendo removidos de su comunión con Dios. ¿De su qué? De su comunión con Dios. Es evidente que ellos estaban confiando en un supuesto poder humano, su propio poder para salvación. Pero ningún mortal puede salvar a otro, según Salmos 49, versículos 6 y 7. Por lo tanto, Jeremías 17:5, que dice: maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne y su corazón se aparta del Eterno. Aquel que conduce a otros a la maldición debe ser, por supuesto, acusado él mismo. ¡Wow! Oh, queridos hombres, líderes, hermanas, pastores. Cuando nosotros hacemos que la gente dependa de nosotros para el evangelio y la salvación, ¿qué maldición acarreamos sobre ellos y en qué nos volvemos? Una maldición. A la misma vez, tal vez muchos no lo hacen así, pero se siguen a sí mismos. Yo sé, yo hago, yo quiero, yo pienso. Se vuelven al evangelio del yo, de la autosuficiencia. Y por eso es que hay muchas desgracias en las vidas. En un momento hay gente bien fiel y en el otro es la gente más infiel que existe. ¿Por qué es que en un tiempo somos fieles e íntegros y en otro somos los más infieles? Porque dependemos de un evangelio propio. Cuando el yo se siente bien lo practicamos y cuando el yo se siente mal lo dejamos de practicar. El evangelio de Cristo es consistente, es firme, es estable, es productivo para el bien, no sí y no. ¿Qué evangelio está usted siguiendo? ¿El evangelio del hombre o el evangelio del yo? Ninguno de los dos es recomendable. Los dos lo va a llevar al fracaso. El evangelio de Cristo es un evangelio que trae libertad de conciencia, libertad del alma, libertad en la vida, una libertad a la obediencia, una libertad a la consagración, una libertad que produce santificación. Porque el que confía en el hombre, maldito es. No solo en el hombre que tal vez algunos siguen, o predicadores, o padres, o madres, o esposos, o esposas. Hay gente que se la pasa. Si mi esposa lo dice, yo lo creo. Si mi esposo lo dice, él tiene que tener razón. Oh, mi papá lo dijo, él no se puede equivocar. Ese es el evangelio del hombre. Pero algunos no hacen eso. Algunos dicen, es que yo no lo veo así, es que yo no creo que así sea. Ese es el evangelio del yo. O otros, es que yo no lo siento. Yo no lo siento. Hermanos, ¿qué importa lo que usted y yo sintamos? Si no lo dice Dios, no es el verdadero evangelio. Es un evangelio falso. Oh, maldito el que confía en el hombre. El que se apoya en la carne y su corazón se aparta del Eterno. Jeremías 17:5. Así que uno de los síntomas donde hay un evangelio falso, y para identificarlo es, o la gente sigue al hombre, o la gente depende de sí mismos. Esos son evangelios espurios que al final te alejan de Dios, de la vida eterna y te llevan a destrucción.
Deuteronomio 27:18 dice, abran sus Biblias, miren lo que dice aquí, maldito el que desvía del camino al ciego. ¡Wow! No solamente acarrea una maldición sobre los que siguen el evangelio del hombre, de la carne, del yo, sino que es maldito el que guía mal al ciego, que en este caso sería el que estaba mal y el que por primera vez escucha el evangelio, como el evangelio en general en el pueblo. Si esto se dice de aquel que hace caer a un ciego, que lo es físicamente, ¿cuánto más se aplica al que hace tropezar a un alma a su destrucción eterna? Pregunta, ¿qué podría ser más perverso que el acto de engañar a una persona con una esperanza falsa de salvación y hacerla poner su confianza en algo que no podría en ninguna manera librarla? Esto significa guiar a la persona para que construya su casa en el abismo sin fondo. Hermanos, la verdad es de que hoy día abundan estos hombres y estas mujeres, unos que invitan a la gente a seguirlos. ¿No han oído esos sermones que dan muchos y dicen, yo, en el nombre de Cristo, declaro que eres libre? Yo, en el nombre de Cristo, declaro una bendición. Yo, en el nombre de Cristo, que recibas el Espíritu. Ese hombre está buscando seguidores. Y se cree tan competente con Dios que dice, yo declaro. Como muchos. Es que así me dijo el pastor, y es que así me dijo el hermano, y es que así dice mi papá, y es que así dice mi esposo, y es que así dicen mis hijos. Esos son evangelios espurios que nos va a llevar como el ciego al hoyo. Aparte de que ya son malditos los que nos están guiando, nos volvemos maldición también nosotros. A la larga, ¿qué importa si es maldición? Lo que ocurre al final es perdición. Por eso, si esto se dice de aquel que hace caer a un ciego que lo es físicamente, ¿cuánto más se aplicará al que hace tropezar a un alma a su destrucción eterna? Oh, mis hermanos, guiemos a la gente a Cristo, a su verdad, a la palabra y no al yo. Esto es bien fácil. La gente te halaga, te busca cuando sabes hablar, cuando sabes predicar. Gracias a Dios tenemos dones y talentos, pero eso ni nos salva a nosotros ni nos salva a ellos. Así que aprendamos, hagamos un hábito y oremos para que el Señor nos inspire a guiar a la gente a Dios, a la fuente de la salvación, a Cristo, al Evangelio verdadero que se encuentra únicamente en Dios, Cristo, su Espíritu y su santa palabra. Nada de nosotros, nada con nosotros. Todo lo que sale de nosotros es pecado, iniquidad, maldición. Así que, ¿qué podría ser más perverso que el acto de engañar a una persona con una esperanza falsa de salvación y hacerla poner su confianza en algo que no podría en ninguna manera librarla? Esto significa guiar a la persona para que construya su casa en el abismo sin fondo. Por lo tanto, imagínense que si yo le digo que tenemos que tener cuidado, tanto con lo que escuchan de mí, como lo que escuchamos de un pastor, de un anciano, de un maestro, de un ser querido, de un amigo, de cualquiera que ande predicando, el Señor va más allá. Porque si yo tendría que escoger entre un pastor o un hermano y un ángel, pues yo diría, pues el ángel fue enviado por Dios, así que yo le creo al ángel y no le creo al hombre. Pero Dios no solo nos aconseja a no depender del hombre porque adquirimos una maldición, sino que aún dice que si fuera un ángel, no le recibáis. ¡Wow! Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice: aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Esto es grande, hermanos, esto es tremendo. Esto no nada más es
qué creemos y qué queremos estudiar. ¿Cuánta condenación no hay ahora en tantos hombres y mujeres que se halagan y hacen que la gente dependa de ellos? Ni siquiera la gente los está buscando, sino ellos hacen todo para que la gente dependa de ellos. Es una maldición donde quiera se ejerza. Por lo tanto, pero nos preguntamos, dice aquí el pastor Waggoner, ¿habrá algún peligro, alguna posibilidad de que un ángel del cielo predicara otro evangelio que el verdadero? Respuesta: seguramente que sí, dice el pastor Waggoner. Seguramente que sí, excepto que este ángel no necesariamente vendría recientemente del cielo. ¡Wow! ¿Por qué dice él eso? Que sí, claro que un ángel puede predicar otro evangelio, pero un ángel que no haya venido recientemente del cielo. ¿Qué quiere decir el pastor Waggoner? Hay muchos que ya tienen un buen tiempo aquí en la tierra que fueron sacados del cielo. Por eso, hermanos, quisiera aprovechar aquí y decir de que Dios puede dar un sueño, puede. De que Dios nos puede dar una visión también. De que Dios nos puede mandar un ángel personal, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero ¿sabían ustedes que en la Biblia no dice que dependamos de los ángeles? La Biblia no dice que tenemos que estar esperando de que ellos nos den qué pautas a seguir. El Espíritu de Profecía también es bien claro con ello. Aún dice de que muchos de nosotros tenemos que tener cuidado porque muchos creemos estar recibiendo sueños o visiones de Dios y no lo son. Miren, es bien curioso que esa gente que sale con que recibió un sueño y una visión no estudia la Biblia. Tiene una mala dieta. Y aparte de eso, andan siempre exaltándose. Yo ya no hago, yo ya hago, yo entiendo, yo esto. Y esas personas quieren que la gente escuche sus sueños y visiones. Escuche bien esto: si el sueño y la visión que usted tiene contradice lo que la Biblia dice y contradice el espíritu de profecía, usted es un falso soñador. Tiene una falsa visión, y si usted dice que un ángel se lo dijo, pues sea quien sea, si contradice la Biblia y el espíritu de profecía, usted y junto a ese ángel están condenados y malditos. Este asunto del evangelio no es un juego, hermanos. O lo tomamos en serio o lo dejamos, porque lo único que vamos a cargar encima de nosotros son maldiciones. Ojalá que Miguel Martín entienda esto. Ojalá que usted y yo entendamos esto, porque si no aprendemos, el diablo seguirá jugando con nosotros, ya sea con el evangelio del yo-yo, ya sea con el evangelio del hombre, de papá lo dijo, mamá lo dijo, es que el pastor lo predicó. O otros van a otro paso más lejos: es que Dios me dio una visión, es que me dio un sueño anoche y me dijo. Pero hermano, yo lo sentí, el ángel estuvo aquí y me dijo. Les cuento, no, esto no es mentira y Dios es mi testigo. Estaba viajando en un país en Centroamérica y una persona estaba decepcionada, con ganas de morir. Una persona del pueblo de Dios, una persona que estudia estas verdades. Y me dice: hermano, yo estoy perdida. Y le digo: ¿por qué? Porque en esta última semana un ser majestuoso vino a mi cuarto y me dijo que mi nombre ya ha sido pasado en juicio y yo fui hallada falta. Yo estoy perdida, hermano, yo estoy perdida. Y lo repetía una y otra vez. Pasaron semanas y la persona seguía creyéndolo y seguía viendo a ese ser majestuoso, a un ángel, dice que vio. No solo vio, oyó. Y el mensaje que le dio fue que estaba perdida, que estaba perdida, que estaba perdida. Falsos evangelios. Y a veces los ángeles se transfiguran en seres humanos, que le dicen a uno que uno está perdido, que le dicen a uno que uno no tiene esperanza, que lo condenan a uno porque uno no sigue sus prácticas y sus normas de esas personas. Que el Señor los reprenda. Y quiero decirles, hermanos,
que mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Y mientras dependamos de la palabra, del espíritu de profecía y de la inspiración tal y como Dios la ha dado, podremos tener esperanza. Pero cuando empezamos a depender en el yo, en el hombre, en los ángeles y en los demonios que a veces se aparecen en sueños y visiones, estamos completamente desviados del verdadero evangelio. Y les podría contar muchas otras historias. Por ejemplo, les cuento, el evangelio es bien claro, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres dice que debemos de tener? Una. Y sagrado es el matrimonio. Bueno, esta persona muy aparentemente fiel, años en la iglesia, leyendo la Biblia, el espíritu de profecía, dice que un día recibió una visión. Y que el Señor le mostró en visión de que él tenía que dejar a la que era su esposa ahora, con quien tenía 4 a 5 hijos, ya de 18 a 24 años, y que debía regresar a la que fue primeramente su novia, con quien él había, me imagino, tenido relaciones y tal vez vivido juntos, porque el cielo le dijo que no aprobaba a la mujer con que vivía y que ahora tenía que regresar con la primera que tuvo. ¿Y ustedes creen que él lo cuestionó? No. Él no fue a la Biblia, ni al espíritu de profecía, ni fue a orar. Él obedientemente fue a buscar a la otra mujer. Porque la otra le daba lo que, según él, no recibía en casa. Y destruyó su hogar. Hasta hoy. ¿Ocurren esas cosas? Claro que ocurren esas cosas. ¿Y cuánto no justificamos pecados, apostasías, adulterios, robos, basado en que Dios me dijo en visión y en sueño? Hermanos, podemos desviarnos del verdadero evangelio. Y muchos, que es lo más común, ponen sus propias reglas. Me acuerdo cuando estaba más joven, una persona me dijo, mire, yo tengo una regla. Y la regla es que para que yo sea fiel al Señor, yo nada más permito un beso de aquí para arriba y nada más. De aquí para arriba. O sea, de la quijada para arriba. Y no sé de dónde sacó su versión. Y para esta señorita ese era su evangelio. De la quijada para arriba. O sea, le podían tocar y besar de la quijada para arriba. O perdón, tal vez no quijada, no sé cómo se llama hermanos, pero bueno, de aquí para arriba, los que me están viendo, o sea, de la boca para arriba. Pero finalmente la historia de esta misma persona cuenta de que no solamente se terminó acostando con uno y con otro, hijos aquí, hijos allá. Y yo no sé dónde quedó su evangelio, porque tenía un evangelio, tenía reglas, no esto, no lo otro. Terminan en desgracias estas personas. Y creen sinceramente que están siguiendo palabra de Dios. Bueno, estas son las ideas de cómo podemos implementar ciertas cosas, especialmente con la reforma pro salud. ¿Cuántos otros evangelios no hay en estas áreas? Cuando hablamos asuntos del matrimonio, ¿cuántos otros evangelios no hay en estas áreas? Cuando hablamos de cómo educarnos, ¿cuántos otros evangelios no hay en estas áreas? Cuando hablamos de la moralidad, ¿cuántos otros evangelios no hay en estas áreas? Cuando hablamos del evangelio en sí, ¿cuántos otros evangelios no hay en estas áreas? Cuando hablamos de la música, la vestimenta, la reverencia, ¿cuántos otros evangelios no hay en estas áreas? Cuando hablamos de cómo estudiar la Biblia, las crónicas, los salmos, los proverbios, los cantares, las profecías, los evangelios, ¿cuántos no hay otros evangelios en estas áreas? ¿Qué evangelio estamos siguiendo, hermanos? Este es un tema de reflexión, es un tema para analizarlo. Muy bien, regresando aquí para ir terminando, dice que si un ángel viniera, cuidado, puede ser un ángel, pero no, ¿quién te asegura que es un ángel del cielo? Y raramente Dios envía un ángel del cielo directamente a darte un mensaje que no está en la Biblia o en el espíritu de profecía, en el caso de nosotros.
Leemos acerca de ángeles que pecaron en 2 de Pedro 2:4. Y Judas, versículo 6 dice, y que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y que aquella habitación de la que fueron arrojados era el cielo. Apocalipsis 12, del verso 7 al 9. Ahora bien, dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14 y 15. Escuchen esto, hermanos, porque esto es lo más delicado ahora. Ahora bien, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es mucho si también sus ministros se disfracen de ministros de justicia. ¡Wow! Tremendo, terrible. Quiere decir también, hermanos, que uno de los medios que Satanás más utiliza, aparte de él transformarse en un ángel de luz, él también tiene ministros, líderes, por los cuales él se manifiesta y controla hoy día al mundo religioso. Yo espero que no me apedreen, y si lo hacen, que el Señor reciba mi espíritu. La mayoría de los ministros reflejan más estas características de un falso evangelio que ministros con el verdadero evangelio. Si no me cree, vea cómo está su iglesia. Si no me cree, vea cómo están las iglesias en el mundo religioso. Si no me cree, vea cómo la gente sigue a un hombre aquí y a otro hombre allá. Si no me cree, por favor, lea su Biblia. Lea Mateo 23, lea Ezequiel 34, lea Jeremías 23, lea Ezequiel 2, Ezequiel 3. Lea testimonios para los ministros, lea obreros evangélicos. Y luego me dice si es cierto o no de que 1 de Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15 claramente no solo dice que el diablo se transforma en ángel de luz, sino que también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Ministros, plural. Son ellos los que aparecen profesando ser los espíritus de los desaparecidos y trayendo supuestos mensajes actualizados. El otro día salió un mentado Cristian Silva, que Dios le dijo, que él encontró que estas son las verdades, que Cristo venía en octubre, tal fecha del que pasó, del año del que pasó. Y sin embargo, ¿qué pasó, hermanos? Este hombre era del pueblo y cree, si sigue vivo, que Dios lo inspiró. Y así estuvo aquel otro hombre en una de las iglesias religiosas diciendo que Cristo venía en mayo. Y así siguen muchos diciendo que Dios les dijo, que Dios los guió. Hermanos, si eso contradice lo que está escrito, por favor entiendan, no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios no se contradice. Cuando usted siente que lo que usted está haciendo está contradiciendo lo que está escrito, o lo que está escrito está contradiciendo y condenando lo que usted está haciendo, es tiempo que sepa que usted está en otro evangelio, aunque esté en la misma iglesia. Son ellos los que aparecen profesando ser los espíritus de los desaparecidos y trayendo supuestos mensajes actualizados, provenientes de las mansiones de arriba, en donde tampoco están los muertos. Ese será otro tema. Y predicando invariablemente otro evangelio ajeno al evangelio de Cristo. Cuidado, dice el pastor Waggoner, con los tales. Es bien interesante, hermanos, que la mayoría de los ministros en Minneapolis de 1888 rechazaron este mensaje que trajo Waggoner y Jones. ¿Por qué? Mensajes selectos, tomo 1, página 276, claramente dice que el que tuvo éxito al hacer que el pueblo rechazara el mensaje en 1888 fue Satanás. Así que yo les pregunto, ¿qué influencia, la de Dios o la del diablo, estaba detrás de los grandes líderes de la iglesia en 1888? Y hoy día, trate de dar los mensajes que Dios envió a través de John C. Waggoner y dígame qué le pasa en la iglesia. Dígame, escríbanos, háganos saber. Empiece a vivir estos mensajes
Y dígame qué le dicen y qué le va a pasar dentro de la misma iglesia por vivir el mensaje de 1888. La justificación por la fe. Porque la mayoría, repito, de los que están al frente del pueblo están encendiendo, dice un libro, Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, página 409, una cita tremenda hablando del pueblo, no de las otras iglesias. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. De seguro que no se refiere ni a los ministros ni a los laicos que no los dejan predicar en los púlpitos, porque ahora hay tanto control que de dónde viene, que quién es usted, que qué va a predicar, que esto y lo otro, déjeme llevarlo a la junta, si la junta lo aprueba, a ver qué dice el pastor, qué dice la conferencia. La preocupación ahora no es qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu de Profecía, es qué dice la conferencia, qué dice la junta de iglesia, qué dice X persona, y luego lo dejamos predicar. Por eso dice, este libro yo no lo estoy inventando, Testimonios para Ministros 409, ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Ellos están alabando a Cristo por un lado y al Dios de este mundo por el otro. Mientras profesan recibir a Cristo, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen no a este, sino sí a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Mis hermanos, mientras tenga energía, mientras tenga voz, no dejaré de traer estos temas al pueblo hasta que el Señor diga, no más. No me importa que usted piense de mí, no me importa que usted quiera decir de mí, no me importa que usted quiera hacerme a mí. Hermanos, necesitamos hombres y mujeres que alcen la voz como Pablo, que demuestren los peligros que el pueblo, como en Gálatas, estaban enfrentando y hagan un llamado al verdadero evangelio. Es nuestro deber también dejar las consecuencias en las manos de Dios, pero dar a conocer el verdadero evangelio. El evangelio que salva, que restaura, que da una nueva oportunidad y que se sostiene con la palabra de Dios. Por lo tanto, dice el pastor Waggoner, San Juan, 1 San Juan 4:1 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cuánta gente hace esto? En lo que sueña, en lo que tiene visión, en lo que estudia, en lo que le dicen. ¿Cuánta gente lo hace? Por eso le digo, apunte, tome notas, revise si esto es de Dios. Y si esto no es de Dios, condénelo también. Pero dígame qué es lo que es de Dios. Porque escrito está que solo hay un evangelio. Isaías 8:20 dice el pastor Waggoner, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ninguno, dice el pastor Waggoner, y cerramos con esto, ninguno necesita ser engañado mientras tenga la palabra de Dios. No, es imposible que alguien engañado pueda ser, o es imposible que alguien pueda ser engañado mientras se aferra a su palabra, a la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy analizamos las buenas nuevas a los Gálatas por el pastor Waggoner, un mensaje de 1888, desde la página 20 hasta la página 22 en esta versión. Espero en el Señor que haya sido de bendición y que con la ayuda de Dios reevaluemos en qué evangelio estamos parados, viviendo y predicando. Ha sido un placer, mis hermanos, no dejando de invitarles que nos visiten en www.laverdadprofetica.com. Allí encontrarán todos estos temas, como también en esta página. Pero bueno, el centro de toda la información que tenemos a favor de ustedes, a favor del pueblo, está en laverdadprofetica.com. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos en una oración y será hasta la próxima. Oremos. Creador de los cielos y dueño del verdadero evangelio, gracias por la salvación, por el medio único, así desde Adán, Abel
Noé, Abraham, Enoc, Moisés, Isaías y todos los profetas, hasta nuestro tiempo ha sido el mismo método, el mismo medio de salvación. Por favor, ayúdenos a mantenernos en el Evangelio verdadero. Ayúdenos a discernir la verdad del error y ayúdenos a contribuir a la proclamación del Evangelio eterno según Apocalipsis 14:6. Ayúdenos, oh Dios, a reprender y condenar esos otros evangelios del yo, del hombre, del diablo y de sus ángeles que se transforman en luz y en ministros falsos que están engañando a mucha gente, llevándolos a perdición. Oh Dios, tenga misericordia de nosotros y que cada uno evalúe quién es su Dios y cuál es el evangelio que ha creído. En el nombre de Cristo Jesús, bendiga a su pueblo, perdone nuestros pecados e iniquidades y levántenos con nuevas energías para la honra y la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén.